eh, traerles esta palabra del Señor. El 31 de octubre no es el Día de los Niños. Eso es una gran mentira. 31 de octubre no es el Día de los Niños. El Día de los Niños es la última semana del mes de abril. Así lo decretó el gobierno bajo el presidente Andrés Pastrana en el año 2001 y declaró que el último domingo de abril sería el Día de la Niñez y de la recreación. Así que es una falsedad cuando la gente dice que el 31 de octubre es el Día de los Niños. Nosotros tenemos una materia que vemos en el seminario que se llama apologética. La apologética es la defensa de nuestra fe. ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿En qué creemos? En lo que creemos. Y esto que les voy a enseñar hoy es parte de eso que se llama defensa de la fe. El 31 de octubre entonces se celebra la conmemoración o tiene origen esto que se hace el 31 de octubre en los pueblos celtas que se asentaron al sur de Inglaterra, en los Países Bajos y al norte de Francia, bajo el nombre de esos pueblos celtas. Y estos pueblos celtas tenían una deidad llamada Shammai, o Señor de la Muerte. La tradición de los celtas decía que el 31 de octubre, Shammai venía del mundo de los muertos y habitaba en algunos sacerdotes que profesaban esta secta, y esos sacerdotes iban a molestarle la vida a los vivos. Entonces ellos llegaban casa por casa exigiendo, pidiendo que les dieran un regalo, que les dieran dinero. Si no ocurría eso, entonces los sacerdotes iban a proferir una maldición contra esa casa. Y en algunos pueblos incendiaban esas casas. Entonces la gente le tenía miedo a todo ese grupo de personas, sacerdotes de esa secta, porque ellos iban directamente a pedir, golpeaban y pedían. No decían triqui triqui Halloween, pero pedían. Otro sacerdote dijo que la manera de contrarrestar eso era colocar una vela dentro de una fruta. Y entonces la gente colocaba en las puertas una fruta y dentro de eso colocaba una vela. Por eso ustedes ven que hay una tradición ahí de una calabaza con una luz adentro. De ahí se origina todo esto. Entonces, la gente tenía miedo que este dios Shammai, por medio de sus sacerdotes, viniera y profiriera una maldición sobre la gente. El Imperio Romano conquista a estos pueblos. El Imperio Romano conquista a Inglaterra, conquista a Francia, conquista a los Países Bajos, y ellos traen esa tradición al interior del Imperio Romano. Y como el Imperio Romano era politeísta, adoptaba fácilmente las fiestas y los dioses de otras culturas. Acuérdense que cuando ellos tomaron al imperio griego, ellos lo que hicieron fue adoptar los dioses griegos y simplemente les cambiaron el nombre por un nombre romano. Entonces esta tradición quedó allí y entonces los romanos dijeron, ¿cómo hacemos con eso? Entonces vamos a colocar esa festividad y la vamos a unir con una fiesta que ellos tenían el 1 de noviembre, que era el Día de los Muertos. Y quedaron unidas esas dos fiestas allí, para no entrar en conflicto con los celtas. Inglaterra coloniza a los Estados Unidos y en los Estados Unidos entonces comienza a celebrarse el famoso Halloween, que en inglés significa el día de la víspera de los muertos.
porque se celebra el día antes de los muertos. Y lo que era una fiesta religiosa comenzó a ser una fiesta secular, popular. Entonces la gente comenzó a disfrazarse. Se disfrazaban porque los sacerdotes celtas se ponían cabezas de animales y llegaban a pedir a las casas. Entonces la gente siguió esa tradición del disfraz. Y los Estados Unidos entonces, obviamente, repercute en América Latina, y entonces en América Latina comienza a celebrarse el 31 de octubre, el Día de las Brujas, o el Día de los Brujos, o el Día de los Fantasmas. Y hoy eso pues se ha vuelto una fiesta popular donde todo el mundo se disfraza de lo que quiere, etcétera. No voy a entrar yo en controversia sobre eso, sino que quiero ilustrarles sobre el trasfondo y el significado espiritual que tiene eso. Pero el tema de mi reflexión es que el 31 de octubre ocurrió un hecho significativo para nosotros como iglesia. ¿A usted qué le parece si alguien le dice que usted es un protestante? ¿Usted qué diría? O usted, cuando a usted le dicen, pero usted de qué religión es, porque a mí me han preguntado, pero bueno, usted no es católico, ¿cierto? Entonces yo les digo no, pero ¿usted qué es? ¿Y usted qué contesta? ¿Ah? Cristiano, ¿cierto? No, nosotros decimos cristiano, pero si a usted le dicen protestante, usted como que, si le dicen evangélico, no, suena como, pero somos más evangélicos que cualquiera porque nosotros creemos en las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y si le dicen hermano separado, entonces a usted le pueden decir hermano separado, porque todos esos calificativos hacen referencia a nosotros. ¿Y de dónde pues entonces salieron los protestantes o evangélicos o hermanos separados? Nacieron de un hecho histórico que ocurrió el 31 de octubre de 1517. Quiero que vean este video y después del video vamos a hacer algunas reflexiones acerca de ese día histórico. Avancen en una línea. Figuras de su santo favorito: Santa Cecilia para el resfriado, San Pedro para la espalda y pies cansados. Nombre de su fallecido: Wolfram Escher. En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Wolfram se liberará del purgatorio y luego de los del cielo santificados. En la decadencia del feudalismo de la Edad Media había mucha corrupción. La iglesia era un comercio prácticamente. El acceso a las escrituras estaba muy limitado. Entonces Dios, o el rostro de Dios, ese Dios amable, ese Dios acogedor, ese Dios que es padre y que es madre, estaba oculto. ¿Seremos salvados del fuego del infierno en el juicio final? Recuerden las palabras de su Santo Padre que dice: coloquen una roca para San Pedro y colocarán la fundación para su salvación y felicidad en el cielo. ¿Cómo? Con esta indulgencia. ¿Cuándo? Esta noche. Y solo esta noche. Encuentren al Señor que está aquí. Aquí está su balsa. Con el control de la gente en ignorancia, ellos podrían decirle cualquier cosa que querían para levantar fondos y para pedirle dinero, vendiendo las indulgencias, vendiendo las misas. Pero una venta descarada. Se decía, por ejemplo, cuando el dinero
cae al fondo de la caja, salta un alma del purgatorio. Abuelos, tíos, exclamando, amado hijo, porque por unas monedas pueden rescatarlos de sus sufrimientos y penas. La reforma no surge de la nada. La reforma es una más, o una respuesta, un intento más para responder a una situación de malestar general en la sociedad. Lutero es un hijo de su tiempo. Lutero está entre la iglesia y la gente porque él quiere conocer a un Dios de gracia, pero digamos la iglesia le ofrece un Dios de ley. Entonces en su propia experiencia de buscar la gracia trata de encontrar, digamos, una forma, y es en la escritura que lo libera. Para tu lengua, yo no afirmé que era bueno, jamás. Aquí saben mis pecados. Es duro consigo mismo, hermano Martín. Con mis pecados no puedo ser padre. Vivo aterrado por el juicio final. ¿Y usted cree que despreciándose así se salvará? ¿Ha pensado algún día que Dios no es alguien justo? Quisiera que no existiera. Martín, ¿qué quiere encontrar? Un Dios piadoso. Un Dios que pueda amar. Un Dios que me ame. Él estaba buscando cómo tener el favor de Dios. Él pasaba por ayunos, por vigilias, y sentía que Dios se alejaba cada vez más. Pero en segundo lugar, su erudición bíblica. Era un monje agustino asignado de profesor de Biblia a la Universidad de Wittenberg, y le afectaron especialmente, bueno, aprendió de lo que enseñaba. En el libro de Romanos, él se dio cuenta de que la justificación, el hombre justificado delante de Dios, era por fe, por Cristo y nada más. Y ahí descubrió, dice, se me abrieron las puertas del paraíso, porque descubrió la gracia de Dios y el Dios de la gracia. Albert de Mainz, Padre en Cristo e ilustrísimo príncipe, perdona que me atreva a escribirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las indignas prácticas de aquellos que claman representar a tu gracia. Cristo no ordena propagar indulgencias, sino el Evangelio. Envíe esto a Roma. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de su iglesia en Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias y contra los abusos de la iglesia. Así es, entonces, ese 31 de octubre de 1517 es una fecha histórica. Así que cuando y de ahí surgieron los luteranos, los protestantes. Así que cuando a uno le dicen protestante no tiene por qué molestarse. Es decir, somos derivados de esa reforma que se hizo a la iglesia como protestante, porque él protestó ante la iglesia de ese tiempo. Pero ¿qué características debe tener un cristiano hoy en día? ¿Cuál fue realmente el legado, aparte de colocar sus tesis ahí, de Martín Lutero? ¿Y por qué nosotros tenemos esa herencia en nosotros? ¿Por qué tenemos la herencia protestante dentro de nosotros? ¿Y qué tiene que ver ese hecho histórico hoy con nosotros? Pues Martín Lutero, ese 31 de octubre, siendo un fraile católico y agustino, comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural que hoy se denomina luteranismo, pero que nosotros somos descendientes de eso.
¿Qué fue lo que hizo Lutero o qué condenó Lutero? La avaricia y el paganismo de la iglesia como un abuso donde, teniendo una disputa teológica por las indulgencias, quería que la iglesia reflexionara sobre lo que se estaba haciendo. Sin cuestionar directamente la autoridad del Papa, Lutero propone que haya una especie de debate para el asunto de terminar con las indulgencias. Dice Lutero, Cristo no vino o no propone las indulgencias, sino que la propuesta de Cristo es que prediquemos el Evangelio. Y decía, si el Papa tiene la facultad o la capacidad de sacar un alma del purgatorio, entre comillas, ¿por qué no lo hace por amor y no por dinero? Y en 1521 se reúne toda la cúpula de la iglesia en Worms, llamada la Dieta de Worms, y llaman a Lutero y le dicen, bueno joven, háganos el favor, aquí están sus escritos, lo que usted ha dicho, retráctese de eso. Y Lutero dice inteligentemente, si alguno me demuestra con la escritura que lo que yo he escrito se sale de la verdad, entonces me voy a retractar. Pero como ninguno podía, entonces Lutero es excomulgado, es expulsado de Alemania y condenado a muerte, pero Dios en su infinita misericordia le preserva la vida. ¿Cuáles son entonces los postulados del Lutero que la iglesia de hoy, nosotros los principales postulados que la iglesia de hoy tiene dentro de su seno? En primer lugar, el postulado de Lutero decía sola escritura. Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, es un versículo que la mayoría se sabe, dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más que cortante que espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los papas, los concilios y cualquier autoridad religiosa no tendrían o no tienen ninguna autoridad si no están basados en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay una paradoja con la iglesia de ese momento y la iglesia de hoy. En esa época, como ustedes se pueden dar cuenta, la gente no tenía la Biblia, no era de fácil acceso. Los pocos que tenían la Biblia eran privilegiados. Lutero estaba traduciendo la palabra, los pergaminos, de el griego al alemán. Estaba estudiando Romanos y Gálatas cuando él es iluminado allí por el Espíritu de Dios para entender lo que estaba leyendo, lo que estaba traduciendo. Así que la gente quería tener la Biblia, pero no podía, porque no existía. La imprenta se inventa un poco después. Y no solo eso, sino que la mayoría de la gente no sabía leer, ni sabían escribir. Qué paradójico. Hoy tenemos la Biblia en todas las versiones que usted quiera. Usted tiene la Biblia en el celular, tiene la Biblia de estudio, tiene Biblias en audio, tiene la Biblia casi que como usted quisiera, pero no la leemos. Hace tantos siglos la querían, la anhelaban, no la podían tener. Hoy la tenemos, pero no la leemos, no la leemos. Fue llamado esa época la época del oscurantismo, la época del oscurantismo, porque lo que decían los jerarcas de la iglesia, eso era lo que se hacía. Algo tan salido de los cabellos como que mediante un papelito que usted compraba por dinero, usted podía ser salvo o sacaba
a un familiar para que fuera salvo del purgatorio al cielo. Pero hoy estamos prácticamente igual. Hoy también tenemos un oscurantismo en nuestra iglesia, porque la mayoría de cristianos, su relación con Dios, su encuentro con Dios se limita al domingo por la mañana o por la tarde, de acuerdo al servicio que vayan en su iglesia, a encender el radio, la televisión y a escuchar lo que el predicador de turno está diciendo, y igual que allá en el siglo XVI, todo lo que esa gente diga se lo tragan, ¿qué? Enterito. Enterito. Yo he encontrado personas que dicen, pero es que el pastor fulano de tal dijo eso. Puede ser el pastor fulano de tal, pero si la palabra no lo dice, eso no es así. Porque si la relación con Cristo está limitado a las ideas de una persona, que pueden ser las mías, amados, y que yo les he dicho, si alguien tiene algo que decirme, pastor, venga, eso no está en la palabra. Pastor, yo creo que usted se equivocó ahí. Yo lo acepto y me retracto aquí. Pero como no conocemos la escritura, como no leemos la Biblia, entonces el profeta de turno le dice 3 por 2, 8 y usted dice amén. No leemos la palabra. Hay cosas que se están predicando que no se ajustan a la verdad. Ideas de un Dios de ellos, pero no es el Dios que está en la palabra de Dios. En estos días hablé con un hermano y me gustó algo que me dijo. Y me dijo, Dios me puso en esta iglesia. Se lo han tratado de llevar, pero dijo, Dios me puso acá. Y el Señor me dijo que acá. Y el Señor me dijo que usted es mi pastor y usted me va a alimentar. Entonces dejé de escuchar a fulano de tal, a mengano, a perencejo, porque el que me va a alimentar es usted. Entonces ya me quedo tranquilo porque no me confundo escuchando lo que dijo el otro, lo dijo el otro y dijo el otro. Y entonces queda la gente como confundida. Ya hay gente que me dice, pastor, si vio la prédica de Pepito Pérez. Y yo. Entonces cuando usted escucha mucha palabra, se confunde. Mejor lea la palabra del Señor, lea la palabra de Dios. Opinionismo, fuera de oscurantismo, que llegó a nuestras iglesias. Opinionismo, yo opino, me parece, es que yo creo, es que yo interpreto. Nos convertimos, ¿sabe qué, mis amados hermanos? En lectores picaflor. Lee un poquito aquí, lee otro poquito allá, lee un poquito aquí. Somos versiculeros. No sabemos versículos. Y cuando estábamos en iglesia infantil nos ponían, ¿cómo se llamaba eso? Batallas bíblicas, el que se aprenda más versículos. Pero no entendemos cuál es el contexto donde se está diciendo ese versículo. Por eso la opinión de cualquiera puede ser válida, porque no entendemos la palabra. Sola escritura, dijo Lutero. Si hay un pueblo ignorante, si hay un líder ignorante de las escrituras, se va a comer entero todo lo que la gente le diga o todo lo que se predique desde el radio o la televisión. Examinadlo todo, dice la palabra, ¿y qué? Y retened lo bueno. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es su responsabilidad, como la mía, ser un cristiano que lee la escritura y tiene que ser crítico de lo que escucha, de lo que ve, de lo que se predica. Usted tiene la obligación, la responsabilidad de leer y examinar lo que ha escuchado. O sea, su responsabilidad sería que cuando llegue a su casa y se muestre a ver qué fue lo que dijo Pastor Jaime. Ah, sí. O, no.
Esa debe ser nuestra responsabilidad como cristiano, porque en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, ese versículo se lo saben todos, ¿qué dice? Toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. El segundo postulado que nos dejó nuestro hermano Lutero es sola gracia, sola gracia. Romanos capítulo 5, versículo número 1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues, ¿por qué cosa? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento, la clave de nuestra fe, que nosotros obtuvimos el don de la salvación única y exclusivamente por gracia. No creo que aquí ninguno podamos levantar la mano y decir, no, yo sí me la merecía. No, yo soy buena papa, pero yo no me merecía eso. Ninguno de nosotros merecíamos la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y su sangre por nosotros. Demeritar ese sacrificio, pensar que hay otra cosa que me hace salvo, es pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice así la Biblia. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, a este don inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Porque a veces el camino no es fácil. No todo es color de rosa como nosotros quisiéramos pensar. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia, hermano. Téngale paciencia. ¿Sí? Yo creo que el chavo se basó mucho en... Es que no me tienen paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza nunca avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese era el Dios que Lutero estaba buscando. Le dice a su superior, dice, no quiero un Dios pensando que me va a castigar, que me va a mandar al infierno. Quiero un Dios que me ame. Quiero decirles una cosa, conozco a ese Dios que me ama. Y creo que todos conocemos a ese Dios que nos ama. Y vuelvo y se lo repito, aunque suena una frase de cajón, Dios le ama. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. La justificación es por gracia y no por medio de las obras. Es por gracia y por fe. Fue un éxito. Lutero lo logró, sacar las indulgencias de la iglesia. Nunca más se volvió a presentar el asunto de las indulgencias. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ahora se metieron a la iglesia protestante. Cuando alguien le dice a usted, siembre en este ministerio, siembre en este canal de televisión, siembre en este programa, siembre en esta persona y tendrá las bendiciones de Dios, es igual que si usted se hubiera retrasado yo no sé cuántos siglos y estuviera recibiendo una indulgencia. Esta es una doctrina falsa. Usted debe diezmar, debe ofrendar, porque es un deber cristiano, nada más. Nada más. Usted debe amar a su prójimo porque es un deber cristiano. Usted debe cuidarse porque es un deber
Cristiano, recuerde que lo que tenemos es porque Dios tiene misericordia. Me encanta volver a decirles de la fe de las aves, que no hilan, ni ciegan, ni guardan en graneros, pero otra vez lo repito, Dios las sustenta, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. ¿A usted le ha pedido pan a su padre y le ha dado una serpiente? Eso dice la Escritura, ¿cierto? Ah, papito Dios, le has pedido cosas y Él te las ha dado. Dios nos dejó tremendas promesas en la palabra. Él dijo, haré de ustedes una nación grande, los bendeciré, bendeciré a sus familias, bendeciré a sus generaciones. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Nada. Lo llamó, creerle, exacto, creerle a Dios, creer, tener fe en esas promesas. ¿Sabe a veces por qué nos cuestan las cosas? Porque no le creemos a Dios. Si Dios dijo que Él va a bendecir a mis hijos, yo lo creo, hermano. ¿Sabe una cosa? Yo podría decirle en esta mañana, hermano, yo siento aquí, que aquí está el Espíritu de Dios. Oh, y manipular sus emociones. Pero Dios está aquí. Porque yo creo que Él está aquí, porque su palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y yo creo lo que dice su palabra. No porque aquí huela raro o diferente, no, porque Dios dijo que Él está aquí y yo lo creo. Y si Dios dijo que me ama, yo creo que Él me ama. Y yo tengo una relación con Él como mi Padre. Así es. Yo no tengo que manipularle sus emociones. Ahora el Espíritu Santo se manifestará como Él quiera. Como Él quiera. Tercer legado, una sola fe. Una sola fe. Lo que hizo Lutero y la iglesia protestante fue denunciar la salvación por obras y exaltar la salvación por fe. Sin embargo, se metió en la iglesia un reduccionismo, se metió en la iglesia un legalismo, que no juegue fútbol, que no fume, que no juegue cartas, que se corte el cabello, que no se vista así, que no se vista así. Una cantidad de tradicionalismo que no tiene nada que ver, hermano. Usted es bienvenido aquí a esta iglesia. Si viene así elegante como Alvarito con corbata, o si viene en sudadera, o si viene con tenis, o si viene con el cabello largo, o si viene con el cabello corto, eso no tiene nada que ver con la fe, ni con el cristianismo. Amén. Tiene nada que ver. Ahora, hay cosas que se salen del sentido común. Si usted se va a subir acá, si usted se va a poner una minifalda y va así a un descote que, pues, por favor, ¿sí? No es que la otra le tocó al pastor en una iglesia porque una hermana se le sentaba ahí al frente y el pastor le se quitó. Que aquí no está el ungido. No, si usted también tiene ojos y también mira. Entonces, hermano, usted venga como quiera. Si usted, el Espíritu Santo le pone que aquí debe venir elegante, venga elegante. Si le pone que venga con la camiseta de fútbol ahí, con los de Millonarios ahí, bien, no importa. Con la Santa Fe también, sí, yo estoy diciendo, ¿sí? La de Nacional, bueno, también. Me molestan. ¿Qué hace esto? Presenta ahora la iglesia, igual que allá, presenta a Jesús como un Jesús domesticado. Es decir, Jesús, tú haces lo que yo diga.
Es lo que yo diga, no es lo que tú quieras, ni lo que está escrito en tu palabra, ni lo que a mí me convenga, es lo que yo diga. Y la gente anda ping pong, buscando una iglesia donde Jesús haga lo que ellos quieren. Eso es tener a un Jesús domesticado. Para lograr la gracia y el favor de Dios, no tienes que hacer nada. Solamente creer en Dios. No tienes que dar nada. El que dio fue Jesucristo, mi Señor, que dio su vida por nosotros. Tú no tienes que dar nada. Nada para obtener la salvación. Damos sin esperar nada. Usted dé sin que espere nada. Usted dé porque ese es su agradecimiento con el Señor, su agradecimiento con esta congregación. Yo no sé por qué tenemos que manipular a las personas. Mire, hermano, tenemos que construir el segundo piso, ¿cierto? Y yo les voy a decir, hermano, ¿ustedes me van a colaborar para construir el segundo piso? Poquito, solo la pastora. Hermanos, ¿ustedes me van a colaborar para construir el segundo piso? Amén. Yo no tengo que colocar un cofre aquí y decirle, bueno, venga, porque el Señor me dice que si usted deposita su ofrenda, le va a venir plata. Si el hermano dijera, mire, yo tengo un canal de televisión y eso vale plata, y entonces yo tengo que pagar eso, hermano, yo con gusto le daría una ofrenda. Pero viene y me tuerce la vaina y me dice que es que si yo siembro, que si pacto, que si... No, ahí ya no. Porque es sencillo, la fe tiene que ser sencilla. Tiene que ser así. ¿Por qué la complicamos tanto? ¿Por qué le damos tanta vuelta? ¿Por qué como allá con la gente que no leía la escritura, que no estaba con la palabra, entonces, ¿la qué? La torcían, la manipulaban. Pregunto nuevamente, ¿qué será ser un buen cristiano? ¿Qué es un buen cristiano? Un buen cristiano, tengo yo acá, es quien lee la Biblia, quien conoce al Señor de la Biblia y trata por todos los medios de imitarlo a Él. Eso es ya. Un buen cristiano no es el que se corta el cabello chiquito, ni nada de eso. Nada, ni el que tiene eso, la Biblia debajo del brazo. No tiene que ver absolutamente con nada de eso. No tiene que ver con eso. Un buen cristiano es el que lee la palabra, conoce al Señor que escribió esa palabra y trata por todos los medios de parecerse a Él. Parecerse a Él. Eso es lo esencial del cristianismo. Esa es la esencia de la vida del cristiano. Que si la palabra, yo les he repetido numerosas veces, que la palabra no es restrictiva, que la palabra es descriptiva, describe, que la palabra es optativa. La palabra te dice, si haces esto, vas a recibir esto. Mi papá me compró un balón de fútbol cuando era adolescente y me dijo, mijo, vea. Y yo, mi hijo, no lo puede sacar sino los fines de semana. Y entonces mi papá lo guardó en su armario. ¿Se acuerdan de esos armarios de 3 cuerpos que habían? ¿Cierto? Que tenían nuestras mamás. Eso, chifoniero. Entonces lo guardó y echó llave. Y cogió y puso la llave ahí encima. Y yo dije, mi papá tan inocente, ¿no es que yo soy más vivo que mi papá? Entonces yo cogía la llave, abría y sacaba y me iba a jugar fútbol. Y un día estábamos jugando el potrero detrás de la casa y llegó un muchacho en un caballo y se bajó y se sentó a vernos jugar. Y estuvo como media hora viéndonos ahí. Y el balón se nos iba y él nos lo devolvía. Se nos iba el balón y él. Y en una de esas se fue el balón, lo cogió, se subió al caballo y
Y yo, mi balón, mi balón. Y lloré. ¿Y ahora qué iba a hacer mi papá? Me dijo, no le voy a dar. ¿Pero qué? Aprenda. Si así no le decía a su papá, aprenda. Para que obedezca cuando yo le digo una cosa, porque yo tengo más experiencia que usted. No era porque yo quisiera que usted no jugara, sino porque sabía que había peligro que se lo robara. Así es, papito Dios, hermano. ¿Usted cree que es más vivo porque encuentra la llave y saca el balón? No, usted no es más vivo que Dios. Si Dios dijo algo es porque Él sabe que le va a ir mal. Entonces mejor obedezcamos. Pero no es esa camisa de fuerza que a veces uno no, hermano, obedezca. Porque la Biblia es opcional, dice, y todas estas bendiciones te seguirán si haces que esto y esto y esto y esto. A veces es difícil. No sé. Ahora, yo no estoy diciendo que fumar es bueno. ¿Sí? La Biblia no dice nada. Es que la Biblia no, pero en la cajetilla dice que es malo para la salud. En la cajetilla dice, el señor de Marlboro le dio cáncer. 8.000 estudios dicen que si usted fuma, le va a dar con mucha posibilidad de cáncer. No solo de pulmón, sino hasta de la dentina del esmalte, ¿sí? Le puede dar de la boca, de la garganta, de la tráquea, del colon, del seno. ¿Para qué? No dice en la botella, dice, el licor perjudicial para la salud, prohíbase su expendio a menores de edad. No se necesita ser un bibliólogo ni un teólogo para ver las cosas normales y naturales de la vida, ¿sí? Que si usted se mete por en una rumba a tales horas de la noche, pues hermano. Mi mamá cuando yo era adolescente, mi mamá tenía una sabiduría. Yo me bañaba, me ponía y entonces uno adolescente 2 horas ahí en el espejo, ¿sí? Y tratando de cubrirse el bendito barro en la nariz que preciso le salía cuando, ¿cierto? Le salía preciso, hermano. Usted toda la semana, pero el día que iba a ir la China que a usted le gustaba, ¡pum! ¿Sí? Y entonces usted métase allá y sáquele la base a la mamá y échese ahí a ver si le cubría el barro. Y a uno le parecía que ese barro, todo el mundo se lo veía y no, eso nadie se lo veía. Y entonces, ¿a dónde va, mijo? Y yo, a tal parte. Mijo, y ese barrio es como peligroso. Y yo, mamá, no voy a empezar. Ella no me decía que no. Mijo, eso por allá es como feo. ¿Y en qué se va a ir? ¿Y con quién? Y todo el interrogatorio, entonces uno termina diciendo, no, entonces yo no voy por allá, mamá. Lo desanimaba, hermano. Y uno preguntaba el otro día, y preciso, ¿qué pasó? Uy, hermano, nos sacaron una botella, nos sacaron una piedra, fulano se emborrachó, pasó esto, casi nos atracan. No, preciso, la mamá tenía su sexto sentido. Así es, papito Dios. ¿Para dónde va mi hijo? Eso por allá es peligroso, mire que no tan tarde, mire que esto, mire que no se meta en eso, que espere. Es igual, hermano, es igual. Esos fueron los 3 principios que abrazó Lutero, pero quiero darles 2 más para finalizar. El cuarto fue el sacerdocio universal, es decir, la Biblia decía que Jesucristo, cuando murió, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en 2. ¿Y qué significa eso? A ver, toda esta familia de teólogos, los Tenjo teólogos, Dios los bendiga. ¿Quién daba qué, Alvarito? Al Padre. No necesitamos qué, intermediarios. Por ahí, hermanos que no son no creyentes o personas y pacientes y me dicen, ay, usted que está más cerquita de Dios,
Ay, usted que Dios sí lo escucha, pues yo a un creyente le puedo entender eso. Pero usted no me venga a decir, pastor, oré por mí porque usted está más cerquita de Dios. Porque todos tenemos el mismo acceso al Señor. Amén, amén, todos tenemos el mismo acceso. Ahora, la Biblia dice, orad los unos, ¿qué? Por los otros. Y entonces, en cumplimiento de esa palabra, yo oro por usted. Créame que yo oro por usted. Líderes, yo a veces me levanto y el Espíritu Santo me trae aquí, fulano de tal, y yo, Padre. Sí, oramos, pero se metió en la iglesia, otra vez se metió como allá en la Reforma, que ahora hay unos profetas. Y entonces ahora la autoridad es de ellos. Y si no es que ora el profeta, pues entonces no pasa nada. Otra vez estamos con intermediarios. Si el que me dio el acceso a mi Padre Celestial y el que me dio el acceso fue Jesucristo y su sangre derramada, nadie más. ¿Sí? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Los predicadores ahora ya no están sujetos a la Biblia. Alguien se atrevió a decir que la palabra profética estaba por encima de la palabra porque era disque fresca y actual. ¡Qué herejía, Dios mío! Ahora, que Dios lo usa más a unos que a los otros. Sí, hermano, ¿y qué? ¿Cuántos están enfermos y quieren ser sanos? ¿Cuántos están enfermos y quieren ser sanos? Amén, Dios los va a sanar, hermano. ¿Porque yo lo dije? No, porque lo dice la palabra del Señor. Ya. No más. Así de sencillo. Necesitamos, amados, volver al modelo que está en la palabra. Una iglesia como una comunidad, como estamos aquí, todos reunidos, creyendo, contentos, gozándonos, aprendiendo los unos de los otros. Qué bueno que podemos hacer que en un círculo y sacar la escritura y leerla y chévere. Donde dije Alvarito, se pinchó el carro, venga hermano, dos hermanos que le ayuden, le despinchamos. ¿Qué más? ¿Qué necesita usted? Pero uno dice, ¿será que me tumba? ¿Será que sí? ¿Será? Donde todos compremos el pan, donde el hermano panadero, donde todos vayamos al salón de belleza, donde la hermana estilista, donde todos vayamos, llevemos todo. Para eso somos una comunidad y tenemos que creer los unos en los otros. Pero si no creemos en el Señor. Una comunidad centrada, como decía esa canción, en torno a Cristo, a Jesús. Que el centro de nuestra vida sea Jesús, cristocéntricos, bibliocéntricos. El evangelio no es propiedad privada de nadie, ni los dones son propiedad privada de nadie. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. Si fuéramos castizos, como a Él se le da su real voluntad. Gloria a Dios. Ojalá que aquí profetas en sanidad, en administración, en interpretación, gloria a Dios. Eso no es, el dueño no es nadie. Y última, iglesia reformada, siempre reformada. Entonces eran los 5 postulados de Lutero. Sola escritura, sola gracia, sola fe, sacerdocio universal, no hay intermediarios, tú puedes orar, tú puedes acceder al Padre. Y quinto, iglesia reformada, siempre reformada. La iglesia necesita cambios, no cambios doctrinales. Nunca dudar de la palabra de Dios, pero nos oponemos a lo que ya está estancado, a lo que ya está mohoso, a las propuestas que ya están gastadas. Yo quiero o queremos una iglesia moderna, ¿sí?
Una iglesia integral. Por eso nos vamos ahora con las parejas, ¿sí? Y vamos a hablar espiritualmente, pero también vamos a hablar de sexo. ¡Ay! Sangre de Cristo. Vamos a hablar de las necesidades como varones, las necesidades como mujeres, porque esta tiene que ser un modelo de iglesia integral. Eso es lo que queremos los líderes y todos, ¿cierto? Por eso dimos ese ciclo de finanzas, por eso daremos un ciclo para la familia, un ciclo para cómo manejar los hijos, todas esas cosas, y eso no está ajeno a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál fue la mecha que prendió la reforma? Ustedes lo vieron en la película. La gente pobre, bien pobre, enferma, mal. Un ministro que se levantó a hacer para hacer otra reforma de la salud, para acabar de fregar al pueblo. Y la cúpula religiosa, ricos, en opulencia. Eso levantó la protesta. Y hoy no estamos ajenos. Necesitamos otra protesta hoy. Y es luchar contra ese tipo de doctrinas. No puede ser. No puede ser. La iglesia hoy se ha enorgullecido. ¿Sabe qué me dijo una hermana que ya se fue? No, se fue de aquí. Dijo, mi primo dijo que no se congregaba en esa iglesia, porque a esa iglesia no se le nota la prosperidad. Sí me dijo. Yo le dije, bueno, Dios le bendiga. Vaya para una iglesia donde se le note la prosperidad. Pero aquí se nos va a notar es el amor por Dios y por los hermanos, que eso es lo que dice la palabra. Pero la iglesia se ha enorgullecido, un orgullo ahora de la iglesia y de los dirigentes de la iglesia. Es que yo soy el... Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. Lo que necesitamos ser es luz y sal de la tierra. Eso necesitamos, mis amados hermanos. Ser luz y sal de la tierra. No te dejes distraer. No mires para el lado. No mire lo que dice el otro, no mire, concéntrese, hermano. ¿Ah? Eso, como decía ya el hermano de Jesús, concéntrese, papá. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo ahí estaba deleitándome lo que estabas hablando allá, Oscar, enseñándole. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene en tu vida? Y enfócate en eso. Si usted mira al otro, pues no es que se tiene otro propósito. Y a veces Dios a algunos les dio el propósito de ser aguijón. Como a Pablo dijo, ya quita. Hágale, hermano. Sin miedo, que si usted está en el camino de Dios, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a ayudar, porque repito, como entendió Lutero, Dios le ama, Dios le ama. Amén. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Constante movimiento de la iglesia. Lo importante es que estemos de acuerdo en lo esencial. Y lo esencial es que Jesucristo murió por nosotros y dio su vida, y que nos vamos para el cielo a encontrarnos con Él. Ponte sobre tus pies, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Santo, santo eres mi Señor.